Tenemos un tema que es bastante interesante. A veces, yo ya tengo 33 años de que recibí al Señor Jesucristo y a veces me he encontrado con respuestas que me dicen, yo no sé qué decir de Jesús, yo no sé hablar de Jesús, yo no sé mucho de Jesucristo y no sé qué decirle a la gente. Y eso me ha preocupado, no, pero sí me ha trabajado en mi mente bastante tiempo. Y entonces hoy les traje un tema que lo vamos a llamar la historia deseada y la historia contada. La historia deseada es bien interesante porque cuando empecé a ver la palabra, me di cuenta de que sí, había un deseo, Dios tenía un deseo y Dios tiene todavía un deseo. Y la historia contada es esa historia que nosotros la conocemos a través de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. En aquel tiempo de la eternidad, Dios creó todas las cosas, tanto espirituales como materiales, visibles e invisibles. Las cosas visibles es muy fácil entenderlas, ¿verdad? Pero las invisibles es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no la vemos. Pero Dios creó la ciencia y puso a los científicos, y escuchen bien lo que les voy a decir, para que estudien las cosas de la creación que Dios hizo invisibles. Por ejemplo, el aire. ¿Alguien ve el aire? No se ve, ¿verdad? El aire no se ve. El viento. ¿Alguien ve el viento? Pero existe. Vemos los efectos del viento, que mueve la rama de los árboles, hace flamear las banderas, nos despeina si tenemos el pelo largo, ¿verdad? Lo ponemos así el brazo y sentimos el viento, pero no lo vemos al viento. No sabemos ni de dónde nace, ni dónde muere. Esas son las cosas invisibles que Dios ha creado. Pero también creó el átomo. El átomo es invisible, necesitan unos telescopios muy específicos para poderlos ver, los átomos y todas las cosas. Y la ciencia está para estudiar todo eso. Y la ciencia, por más que a veces he escuchado que dicen que va en contra de las cosas de Dios, no, al contrario. La ciencia certifica la creación de Dios. La ciencia da prueba de la creación de Dios. Los arqueólogos están estudiando todo el tiempo y tratando de investigar cosas que Dios ha creado hace miles de años. Entonces dice que en aquel tiempo de la eternidad, Dios creó todas las cosas. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza porque Él quería tener una relación amorosa y personal por toda la eternidad. Es decir, Dios quiere tener una relación con nosotros personal. Los que ya me conocen de hace tiempo, los nuevos quizás no, pero es mi insistencia permanente. Trata, procura, esfuérzate de desarrollar una relación personal con Jesucristo. Es lo mejor, es lo más lindo y es lo más grande que puedes tener en este mundo. Tener una buena relación personal con Jesucristo de confianza. No ver a un Dios allá lejos, sino tenerlo aquí en tu corazón. Y entonces cuando tú puedes desarrollar eso, vas a ver que Dios te levanta, Dios te protege, Dios te cuida, Dios te da todo. No te falta nada. Dice que en aquella época también, que no sabemos, eso sí, todavía la ciencia no lo ha podido aclarar, que son los tiempos. Por eso hablamos del tiempo de la eternidad, porque no sabemos cuántos miles o cientos de miles o millones de años es la creación. Pero Adán y Eva se rebelaron y desobedecieron. Desde aquella época, desde el vamos, ellos se rebelaron. La primera fue Eva, aunque decimos que Adán pecó. La que pecó fue Eva. Y después tentó a Adán. Primero, la que probó la fruta prohibida fue Eva, no fue Adán. Después se les mira, pruébala, vas a ver qué rica que es. Y ahí él cayó en tentación.
Dios manifestó inmediatamente, dice, después de esa cosa que no era un fracaso de Dios, porque ahora vamos a ver, porque mucha gente ha pensado, sí, ellos, ahí Dios fracasó. No, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para mostrarnos. Y a él no se sorprendió. Cuando él lo llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho? Para Dios no era novedad. Dios lo sabía. Pero él ya tenía un plan. Tenía un plan de salvación. Y ese es el plan de salvación que nosotros tenemos que manifestarle a la gente, a las personas que todavía no conocen de Dios. Dios es tan grande que en su amor desarrolló un programa para enviarnos a un Salvador. Él quería mandar a alguien que nosotros nos salváramos, que no estuviéramos alejados de Él, porque su propósito es poder tener una relación personal con cada uno de nosotros. De esa forma Dios podría retomar al pueblo, es decir, una vez que pecaron, quedaron destituidos de la gracia de Dios, ya no podían tener acceso a Dios, pero Dios tuvo el plan ese para poder realmente restituirnos. Entonces tenemos que tener claro que Dios es justo porque se pagaron las consecuencias del pecado, pero también Dios es amor. Y siempre les he dicho que la justicia de Dios y el amor de Dios pesan lo mismo en la balanza. Dios es justo, pero es amor. Y Dios es amor, pero es justo. No, una cosa no puede estar más alta que la otra, ni la otra. Es decir, si por amor Dios es permisivo y permite cualquier cosa, entonces no sería un Dios justo. Y tampoco puede ser un Dios tan justo que pierda el amor. Por eso tiene la misericordia, la compasión, la piedad. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos realmente que buscar de Dios. Ese amor, esa compasión, su misericordia, porque todos los días le fallamos. Todos los días le fallamos. La historia del huerto del Edén, casi todo el mundo la conoce, es decir, ya sabemos de la fruta prohibida. Después viene otra tragedia, Caín y Abel. ¿Se acuerdan también el problema que hubo con ellos, esos hermanos? Después viene el diluvio. Después viene la Torre de Babel. De todos estos acontecimientos no tenemos fechas. Son cosas que sucedieron en la eternidad. No sabemos exactamente. Dios no lo aclara por alguna razón y la ciencia todavía no lo ha determinado porque no está permitido aparentemente por Dios saber cuándo fueron los comienzos de la eternidad. Tanto la ciencia, como los teólogos difieren en cómo contar el tiempo. Algunos dicen que la Tierra tiene 10.000 años, otros dicen que tiene 100 millones de años, otros que tiene 1.000 millones de años. Es decir, pero no se sabe. Entonces de eso no nos vamos a ocupar, lo vamos a dejar que cuando estemos en el cielo Dios lo va a aclarar con seguridad. ¿Verdad? Ahí vamos a saber todo. Pues ahí vamos a estar en el cielo nosotros y vamos a ver cómo fueron los comienzos de todo. Entonces, parecería que lo que sí hay es cuando Dios llama a Abraham. Ya los estudiosos, los teólogos y los científicos han determinado, de acuerdo con los descubrimientos que han hecho, que fue entre 1600 y 1900 años antes de Cristo. Es decir, ya ahí comenzamos a tener una idea de los tiempos, pero de la historia ya del pueblo de Dios, pero no de la historia de la creación. Como dije anteriormente, el diluvio, la Torre de Babel, todas esas cosas que pasaron, no tenemos fechas. Pero sí tenemos fechas a partir del llamamiento de Abraham. Entonces, esta historia, que es la historia deseada, la vamos a ir viendo de a poquito, pero tengo tiempo todavía, recién empiezo. Y la historia contada. Después de una trágica historia de Abraham, vienen los acontecimientos de Sodoma y Gomorra, la historia de los dos hijos de Abraham, Esaú y Jacob. Qué interesante, ¿verdad? Y a veces decimos, no sabemos de qué hablar. Hay tanto para hablar. Porque uno le puede preguntar a una persona, ¿qué sabe de la historia de Jacob y de Esaú? Es una historia emocionante. ¿Qué sabe usted de la historia de Caín y Abel? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué hicieron? Y empezar a hablar, y empezar a hablar. Y eso nos va a llevar a hablar de Jesucristo, porque todo tiene un propósito.
Muy bien, todo esto es emocionante, todos los acontecimientos que sucedieron en aquella época, ¿no? Pero antes de continuar, porque esta era un poquito la introducción que quería hacerles en cuanto a la historia deseada, la historia que nosotros vamos a ver por qué se llama o por qué se llamó deseada. Pero antes le quería pedir a mi hermano Gabriel que venga a orar por mí, por la palabra, por los hermanos, para que Dios nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo de Dios, nos ponemos de pie. Ya vamos a estar sentados, vamos a estar ya sentados como unas 5 horas. El hermano va a predicar 5 horas. No, mentira, hermano. Voy a pedir que extendamos la mano sobre el siervo que trae la palabra que el Espíritu Santo le ha puesto, y que esta palabra se nos quede, ¿verdad?, en nuestros corazones, porque el hermano se ha preparado y esta palabra se lo ha puesto el Señor en su corazón. Y acompáñenme a orar por el siervo. Amantísimo Dios, gracias nuevamente, Señor. Hemos adorado, hemos alabado tu nombre, Señor, con cánticos, con himnos, Señor. Ahora, Señor, viene el delicioso, Señor, plato, Señor, que esperamos también, Señor, tu palabra, que también, Señor, se nos quede en nuestros corazones. Bendecimos también, Padre, la gloria por la vida de nuestro hermano Raúl, que tú le has puesto esta palabra en su corazón, que sea el Espíritu Santo guiándolo en todo, Señor, en la palabra que él trae, y que cada día tú lo preparas, Señor, porque todo viene de ti, Señor Jesús. La preparación, Señor, el estudiar, en todo, Padre. Oh Espíritu Santo, quédate con nosotros con esta palabra. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden sentar, hermanos. Gloria. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Entonces, esta emocionante historia, como les decía, comienza ya con Abraham, ¿no? Después vienen los descendientes, Esaú y Jacob. Después viene José, la historia de José. ¿Quién no sabe la historia de José, verdad? Que fue despreciado por sus hermanos, que le hicieron la vida imposible, que trataron de eliminarlo. Esas son historias que realmente tenemos que saber contarlas. Pero todo esto tenía un plan de Dios para demostrarnos una vez más que Él no abandona a su pueblo. Él no abandona a sus hijos. Él no abandona al mundo. Él no quiere que nadie en este mundo se pierda. Él quiere realmente que todos seamos salvos. Pero para que todos seamos salvos, tenemos que nosotros hacer algo. Y es hablar de esta historia deseada, que ahora la vamos a ir viendo de a poquito. El plan es básico porque es un plan que Dios desarrolló por amor, pura y exclusivamente. Dios nos ama y no tiene ningún otro interés que tener una buena comunicación con nosotros porque nos ama. Ese es todo el motivo de la creación. Dios quiere tener comunión permanente con nosotros. Y después de ese largo periodo de esclavitud en Egipto, que todo el mundo sabe, el pueblo hebreo que estuvo en Egipto de esclavo, viene Moisés. ¿Y quién no sabe la historia de Moisés? Y el cruce del Mar Rojo, y todo lo que él hizo y todo lo que pasó. Y finalmente, ya más cerquita de nosotros, viene Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Miren qué interesante es eso. Juan el Bautista predicando que el reino de los cielos se había acercado. Si ya está el reino de los cielos aquí. Después, en Marcos 12:28 dijo que el reino había llegado. Si ya estamos en el reino. Los cristianos que creemos en Jesucristo estamos viviendo en el reino de los cielos. Estamos viviendo en el reino de Dios. Estamos viviendo en el reino de Jesucristo. Y somos gobernados por Él cuando nosotros nos dejamos gobernar por Él. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
No dice, hágase mi voluntad, Señor, y tú me vas a dar todo lo que yo quiero y todo lo que yo te pido, porque yo sé que tú eres un Padre amoroso y me vas a dar todo lo que tú quieras. No, todo lo que yo quiera. No, no es que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Dios nos va a dar lo que nosotros merecemos, porque ya nos dio a su Hijo. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Me explico? En Lucas 17:21 se nos dice que el reino ya está entre los seres humanos. Ahí lo van a ir poniendo los versículos bíblicos para ir un poquito más rápido. Muy bien, después en Mateo 6:33 se nos insta a buscar el reino por sobre todas las cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. ¿Qué es lo demás? Todo lo que necesitamos en esta tierra. Todo va a ser añadido. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Primero Dios. Prioridad número 1, Dios. Después el resto. Después el resto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y practicarlo día a día, las 24 horas. Todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Busca primero el reino de Dios. Todo lo demás Dios te lo va a dar. A su tiempo, a su voluntad y como Él quiere, que cuando a nosotros realmente lo merezcamos. No por nuestra conveniencia, sino cuando nosotros lo merecemos. Amén. Muy bien. Y a veces, bueno, hay personas que me han dicho, pero estoy pasando por una prueba. Muy bien. Me parece que Dios tiene también esa soberanía de podernos hacer pasar por pruebas. Las pruebas, en lo que yo he podido vislumbrar hasta ahora, tienen 2 cometidos. La primera es la prueba de Abraham, que fue una prueba de fe. Dios le probó la fe y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Pero Señor, el único que me diste a los 100 años, ya no puedo tener más. ¿Cómo me pides eso? Y Abraham obedeció. Pero llegó el momento en que Dios dijo, bueno, ahí está. Ya probé tu fe. Tu fe es tan grande que estás dispuesto a darme a tu hijo. Esa es una prueba de fe, probar la fe. Y Dios a veces prueba nuestra fe. A ver si nosotros decimos, ay no, con todo lo que me está pasando, ya no voy más los domingos a la iglesia. Con todo lo que me está pasando, no, ¿para qué? Pérdida de tiempo, mejor me dedico a trabajar o a hacer otra cosa. Esa es la prueba de fe, es decir, nosotros vamos a estar contra viento y marea siempre tratando de seguir a Dios. Amén. La otra prueba es la prueba de obediencia, de corrección. Por ejemplo, la prueba que le hizo a Jonás. Fue una prueba de corrección. Dios lo corrigió. Jonás se rebelaba, no quería ir a Nínive a hablarle de la palabra de Dios y Dios le decía, tienes que ir. Y él decía, no voy a ir, tienes que ir, no voy a ir. Y ahí había un diálogo entre ellos hasta que al final Jonás dice, mejor me voy al puerto, me tomo un barco y me voy para Sudamérica. Y Dios preparó una tormenta. Y Dios preparó un pez gigante. Y Dios preparó 7 veces en el libro de Jonás, habla de que Dios preparó y Dios preparó. Lo estaba corrigiendo, pero el otro no quería escuchar a Dios. A veces nosotros no queremos escuchar a Dios. Dios nos está hablando y nosotros no lo queremos escuchar. O lo que es peor, qué lástima que mi esposa o mi esposo, mi hijo, mi hija, la vecina, no vino porque esta palabra del domingo era para ella. No, la palabra no es para el que no vino, la palabra es para el que vino. Dios no le habla a los ausentes, le habla a los presentes. ¿Por qué? Porque Él se lo dijo a Moisés, que construyera el tabernáculo, que desde allí Él le iba a hablar a su pueblo. Y hoy en día sigue igual. Desde el templo, desde este santuario, desde aquí Dios le habla a su pueblo. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, buscar lo que Dios nos está hablando, asimilarlo y ponerlo en práctica.
no rechazarlo, porque Dios nos está hablando y Dios nos habla a cada uno de nosotros. En estos 40 o 50 minutos vamos a estar aquí, Dios nos va a hablar. Un mensajecito le tiene que quedar a usted. No le digo que le va a quedar toda la enseñanza, pero algo le tiene que quedar, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, Dios dijimos que es soberano y tiene poder. Pero ese poder de Dios se lo había dado también a Jesucristo. Y Jesucristo lo desarrolló. Ese poder lo desarrolló. La primera cosa que hizo fue enseñar. La segunda cosa que hizo fue liberar. Sanó enfermos. Y eso nos da la idea de ese poder que nosotros podemos tener si somos fieles seguidores de Jesucristo. Y nos dio lo más importante de todo, salvación y vida eterna. Con ese poder, Jesucristo vino a la tierra. Y Jesucristo vino con un motivo específico. Entonces tenemos que nosotros buscar y hablarle a la gente y saber qué decirles sin tener que andar buscando a veces versículos bíblicos. Cuéntame la historia. Cuéntenle la historia a la gente. ¿Qué sabe usted de Jonás? ¿Qué sabe usted de Juan el Bautista? ¿Qué sabe usted de Abraham, de José, el gobernador de Egipto, que de esclavo pasó a ser gobernador? Todas esas historias. Pero para saber esas historias, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, no vamos a saber nada. Tenemos que leer la Biblia. Por eso Dios la dejó escrita, para que nosotros la leamos. Porque si no, ¿para qué la escribió? Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces, esta palabra está inspirada por Dios. Leamos la Biblia, hermanos, leamos la Biblia y contémosela a otros. Contémosle a otros. Dice que al final de toda esta historia está registrado en el libro de Apocalipsis, donde se describe el fin de la historia de la humanidad. Es decir, como seres humanos físicos, ya no vamos a estar más. Vamos a pasar a ser seres espirituales. Amén. Qué lindo, ¿no? Maravillosa historia. Gracias a Dios. Entonces, la historia deseada, la historia contada. Hubo una mujer, hermana en la fe, llamada Catherine Hankey, quien vivió en Inglaterra entre los años 1834 y 1911. Y antes de morir a los 77 años, escribió 2 himnos donde expresa de una forma muy personal su relación con Jesucristo. Miren, cuando nosotros empecemos ahí, me traigan ustedes una hojita así, que me encantaría recibirla, una hojita más así, que diga, esta es la historia de mi relación con Jesucristo, hermanos, léala. Yo la leo. Y hasta la publico también. No se asusten. Dice, algo similar había hecho el apóstol Juan, cuando comienza su carta recordándonos la experiencia personal que los discípulos tuvieron caminando 3 años con el Señor Jesús. Los discípulos caminaron 3 años con Jesús, nada más. Yo llevo 33 y todavía estoy aprendiendo, todavía estoy estudiando, todavía me encanta descubrir nuevas cosas en la Biblia y cómo Dios me habla, porque a veces leo un pasaje y después digo, pero yo lo estaba interpretando de esta manera y era esta otra. Dios te va dando siempre una claridad en los pasajes cuando uno los va leyendo. Pero hay que leer, hay que estudiar, hay que buscar. La palabra de Dios se nos llama a contar la historia de Jesús, de lo que hemos aprendido acerca de nuestro Salvador. Eso está en Mateo 28:19. Dice, id por el mundo predicando el Evangelio y enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho. Vayan a contar todo lo que yo he hecho. Vayan, cuenten, dice Jesús. La historia contada. Pero vamos a ver un poquito ahora la historia deseada. Génesis 3:15. Ahí no sé si lo tenemos, creo que sí.
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la historia deseada. ¿Por qué? Pues dice, y pondré. Ese pondré es futuro. ¿Quiénes no desean que se cumpla ese futuro? Todos deseamos, ¿verdad? Dice, pondré enemistad. Ahí le está hablando, ¿a quién le está hablando Dios ahí? A la serpiente. Entonces le dice, serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál era la mujer? La mujer, la mujer es María. Entonces dice, entre tu simiente, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Satanás. Satanás es la simiente de la serpiente. Dice, y la simiente suya, la de la mujer es María. ¿Y la simiente quién es? Jesús. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos que Satanás y Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren qué plan tenía Dios ya para eso. El calcañar es la parte posterior de la planta del pie. ¿Quién fue herido en la planta del pie? Jesús. Le clavaron los clavos, ¿se acuerdan? En las manos y en los pies. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús en la cruz. No me asusten. Entonces, la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, que es Satanás y sus seguidores. Y ahí dice enemistad, es decir, no podemos tener la luz, ninguna comunión con las tinieblas. Amén. La luz y las tinieblas nada que ver, separados totalmente. Dios está prometiendo que Jesús nacería de una mujer, confirmado en Isaías 7:14. Dice que sería herido en la cruz. Dice una historia. Isaías, primero viene 7:14. Ese es Isaías 53. A ver, ¿no está? No está. Bueno. Y que sería herido entonces en la cruz. Pero como el plan de Dios es el de salvar a los seres humanos, Jesús debía de cumplir con 3 etapas muy específicas. Nacer en el pesebre, morir en la cruz, dejar la tumba vacía al resucitar de entre los muertos para salvar a los seres humanos. Es decir, Él venció a la muerte. Pero tenía que pasar esas 3 etapas principales. Primero, nacer en un pesebre, que es un establo, que lo hemos dicho ya muchas veces, sucio, maloliento, de hace 2000 años atrás, para demostrarnos la humildad, para enseñarnos, darnos una clase de humildad, lo que tenemos que ser humildes, no orgullosos, no resaltar el ego. Después dice que tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque iba a derramar su sangre e iba a pagar el precio de nuestro pecado. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y dejar la tumba vacía. ¿Para qué? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, nunca va a morir. Es decir, va a estar siempre en la vida eterna con Él. Una historia realmente deseada para todos nosotros desde el comienzo de la humanidad. Isaías otra vez 3:15. Esa es la historia que termina en Apocalipsis, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto lo dice Isaías 53:5, que recién lo teníamos ahí. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahí tenemos que tener presente que todos somos pecadores ante los ojos de Dios.
en una o en otra cosa, pero todos pecamos. A veces yo he encontrado gente que critica el pecado de otra persona. ¿Y saben por qué lo criticamos? Porque es diferente al pecado nuestro. El pecado tuyo es diferente al pecado mío, pero tú también pecas. Lo que pasa es que cada uno peca de distinta manera. Mateo 1:20 al 23 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Voy muy rápido. En la página siguiente. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Quién no sabe contar esta historia? ¿Quién puede decir a partir de hoy, yo no sé hablar de Jesucristo? Yo no sé qué decir. Aquí tenemos en las historias, es una historia. Es fácil lo de Dios, pero es muy profundo. Es fácil lo de Dios, pero es muy serio. Es fácil lo de Dios, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Contar la historia tal cual es. Y esa historia que viene de la eternidad, desde la época de Adán y Eva, cuando fallaron. Toda esa historia que lo vimos en Génesis 3:15 se relaciona a toda la Biblia. ¿Y habla de quién? De su Hijo Jesucristo, que va a venir, porque vino una vez, pero va a venir por segunda vez con un plan específico también, creado por Dios en la eternidad. Dios no lo creó ahora. Dios lo creó en la eternidad. Cuéntame la historia. A partir de hoy, todos tendríamos que decir, ¿quieres que te cuente una historia? Como hizo Catherine en 1850, por allá. Contó la historia de Jesucristo. Y a mí me emocionó, porque ya casi cerca de 200 años, más de 150, 170 años, ella estaba contando las historias de Jesucristo. ¿Y por qué nosotros no contamos y nos complicamos tanto cuando decimos que tenemos que salir a evangelizar? Que tenemos que salir a hablarle a la gente que se está perdiendo en la droga, en el vicio, en el alcohol, en el egoísmo. Y muchas veces se pierden también cuando nos dedicamos a las cosas materiales más de lo que nos tenemos que ocupar. También nos perdemos. ¿Por qué? Porque dejamos de venir a la iglesia a escuchar palabra, dejamos de estar en las cosas de Dios por ponernos a trabajar. Y nada con todas estas cosas nuevas que hay ahora en internet, ¿verdad? Pero tenemos que hablarle a la gente, contarles la historia. Y es fácil, no es. Jesucristo en ningún momento dijo algo complicado. Yo estaba mirando y analizando el tema, ¿cómo hablaba Jesucristo? Y Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién no entiende eso? Los que han vivido en el campo, yo viví en el campo cuando era chico, y yo lo entiendo perfecto, que hay una persona que sale y tiró la semilla. Claro, el sembrador va sembrando semilla, ¿verdad? Va tirando la semilla en la tierra. Dice, una cayó entre espinos, la otra entre piedras, la otra en la orilla del camino y la otra cayó en tierra fértil. Qué difícil es enseñarle a la gente eso. No, es una historia que nosotros tenemos que aprender a contarla. Y Jesucristo era muy clarito. El que construye su casa sobre la arena, van a venir las olas, los vientos y se les va a derrumbar la casa. Mientras que el que la construye sobre una roca que tiene cimientos firmes,
vendrán vientos y mareas y todo, y la casa va a permanecer. Qué difícil es contarle la historia a la gente cuando vienen con problemas a veces, o sabemos que una persona está pasando por problemas. Decirle, construye tu vida sobre la roca que es Jesucristo. Pero bueno, tenemos que aprender, por eso venimos, y tenemos que concentrarnos y dejar todos los problemas afuera y entregárselos a Jesucristo, porque Jesucristo nos hace esa invitación. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces, venís con una mochila cargada de problemas, entrégasela a Dios, entrégasela a Jesucristo. Y Señor, todos estos problemas son tuyos, porque tú me invitaste, no porque yo te los quiera dar. Porque a veces nosotros no queremos dárselo, pero tenemos que dárselo, porque Él nos está haciendo una invitación. Venid a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo le agregaría, no seas tonto, no pierdas tiempo. Yo perdí 42 años de mi vida fuera de los caminos del Señor. Pero cuando me di cuenta, yo dije, no, lo mejor que me puede pasar es haber encontrado a Jesucristo. No había nada que me pudiera satisfacer como me satisface hoy en día estar trabajando para el reino de los cielos. Y bueno, había comenzado ahí en el 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El 24 dice, que traducido es Dios con nosotros. Y el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí es importantísimo como el nacimiento de Jesús. Y todo lo tenemos que conocer. No por la Navidad, que es una fiesta conmemorativa del nacimiento de Él, sino por lo que Él hizo, por lo que Él es. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hechos 26, 26 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí le está hablando Jesús a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, mira lo que dice aquí, qué interesante, el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi Hijo, en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que es importantísimo que nosotros realmente tenemos que abrir los ojos. Abre los ojos, sigue a Jesús, sé sincero con Él, sincérate, no tengas una fe fingida. No tengas una fe fingida. Tienes que tener una fe fuerte, firme, segura, basada en Jesucristo. Y las cosas te van a ir mejor. Dice entonces el 18, vamos a volverlo a leer. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mire la cantidad de gente, que no lo vamos a nombrar ahora, que está bajo la potestad de Satanás hoy en día. Pero dice que nosotros tenemos que abrirles los ojos, tenemos que realmente hablarles de Dios, para que reciban a Dios. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, la gente tiene que tener fe y nosotros tenemos que transmitirle esa fe. Y la persona tiene que trabajar en su fe. ¿Pero cómo trabaja en su fe? Conociendo la palabra de Dios. A medida que vas conociendo la palabra de Dios, tu fe va a ir aumentando. Juan, en Tercera de Juan, le escribe a su amigo Gallo y le dice que está muy contento con todo lo que él está haciendo,
Pero dice, y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, primero prospera tu alma. Después vas a ser prosperado en todas las cosas. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios, aquí hay un buen número de gente justa, que está buscando de Dios, que está salva. Ahora tiene que comenzar a crecer. Y para crecer necesita ser alimentado, como una planta. A la planta hay que ponerle agua, no mucha ni poca, hay que ponerle agua. Y a medida que uno le va poniendo agua, la planta se va alimentando y va creciendo. Si usted no le pone agua a la planta, esa planta se marchita y se seca. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no buscamos de Dios, no alabamos a Dios, no leemos su palabra, no la estudiamos, no la escudriñamos, no nos reunimos en la congregación, nos vamos secando poco a poco. Y se nos van yendo las ganas de venir a la iglesia, a escuchar palabra de Dios. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay otra historia que es la de Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, mejor dicho, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo? Yo ya estoy viejo y grande, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tendré que volver al vientre de mi madre? No, le dice, tienes que nacer de nuevo, del Espíritu, de la verdad. Tienes que nacer conociendo la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De qué manera nosotros demostramos que amamos a los hermanos? Justamente dándole la palabra de Dios. Cuando amamos al prójimo, le tenemos que decir el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que saber contarlo. Tenemos que saber contarlo. En Apocalipsis 20:2, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de la humanidad. Ahí termina el final de la humanidad. Cuando ya Jesucristo venga y se terminó todo, viene a gobernar y vamos a tener nuevos cielos y nuevas tierras. La historia de Jesús contada en Primera de Juan 1 al 5. Miren lo que dice el apóstol Juan acá en Primera de Juan 1 al 5. Dice, lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan que empezamos hablando desde el principio de la eternidad, verdad? Lo que hemos oído, pongan atención, oigan. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Miren qué maravilloso. Dice, lo que hemos visto o oído desde el principio y hemos tocado. Imagínense, bueno, Juan sobre todo sí lo tocó porque era el discípulo amado, el que siempre estaba cerquita de Jesús, ¿verdad? Pero dice, lo que palpamos, lo que tocamos, ellos estuvieron con Jesús. Dice, en eso le contamos nosotros. Eso es lo que nosotros anunciamos, dice, porque la vida fue manifestada. La hemos visto, la testificamos y la anunciamos. Fíjese todo lo que está diciendo ahí. Testificamos, anunciamos y
nosotros tenemos que aprender a anunciar a la gente que todavía no conoce de Jesucristo lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una persona que no tiene gozo tiene que ver por qué no tiene gozo. Tenemos que estar siempre gozosos, en las buenas y en las malas. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conoceréis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esa es cuando somos fuertes. ¿Cuándo somos fuertes? Cuando vencemos las tentaciones. Nosotros tenemos que vencer las tentaciones como lo hizo Jesucristo. ¿Y que vamos a ser tentados? Por supuesto que sí. Muchas veces vamos a ser tentados y de distintas maneras. Pero nosotros tenemos la palabra de verdad, como dice el apóstol aquí, y podemos rechazarla, como la rechazó Jesucristo cuando Satanás lo tentó después de los 40 días de ayuno. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuéntame la historia. Cuéntame la historia. ¿Cómo fue la historia de los 40 días de ayuno y qué pasó después cuando Satanás lo tienta a Jesucristo? ¿Sabemos contar esa historia? Es fácil poderle hablar a la gente y decirle, ¿sabes la historia de Jesucristo cuando fue tentado por el diablo? Y ahí ustedes le cuentan la historia. El 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire qué fácil. Muy fácil. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir acá? El número 17 dice, pero te vas a morir. Y todas las cosas van a quedar y no van a servir para nada aquí en la tierra. Pero los que hacemos el deseo del Padre vamos a estar con Él y vamos a tener vida eterna. Miren qué interesante, ¿no? Y qué sencillo. Cuéntame la historia. La historia deseada y la historia contada. ¿Qué es la historia de Jesús? Quien vino a cumplir con el plan de salvación de Dios. Nada más ni nada menos. Que esta historia nos sirva para animarnos a poder hablar con las personas que aún no conocen de Jesucristo, pues ese es el gran mandamiento, traducido en la versión Reina Valera 1960 como la Gran Comisión. Hermanos, realmente tenemos que animarnos, tenemos que dejar la flaqueza, la pereza, a veces la indiferencia. Porque me he encontrado a veces con personas que me dicen, no, yo ya estoy salvo. Que él se arregle como pueda, o que ella se arregle como pueda. Yo ya estoy salvo. Y ese es un gran concepto equivocado. Nosotros tenemos que hablarle a la gente que todavía no ha sido salva. Y gloria a Dios.